una hamburguesa ¿de qué? De saltamontes, una hamburguesa de cucaracha, una hamburguesa de gusano de seda, ¿sí? Todos y cada uno de esos bien cocinados tienen su cocción y adicional, como lo ven ustedes acá, directamente tiene una gran cantidad de variedades de eh, cómo se puede consumir. Bien, bien hechecita, sabe absolutamente bien. Ahora, los insectos más consumidos dentro de un ranking y de todos estos estudios se tiene en cuenta que en principio los escarabajos van ganando. ¿Sí? Son los primeros básicamente que se tienen en cuenta dentro de la dieta de lo que es la comida en insectos. ¿Sí? Los primeros son los escarabajos o los coleópteros. En segunda parte tenemos a las orugas con un 18%. Todo lo que tiene que ver con abejas, avispas y hormigas, que a eso se le conoce como himenópteros, perdón, tiene un 14%. Los saltamontes, las langostas y los grillos, todo lo que son ortópteros, el 13%. Y de ahí para abajo, isópteros, odonatos, dípteros y otros están dentro del 5, el 3 y el 2%. Entonces, eso justamente nos hace ver a nosotros que este tipo de comidas ya se encuentran habilitadas, inclusive por federaciones, por la Federación Mundial de por la Federación de Alimentación de la ONU. Más adelante podríamos ver si de pronto todo lo que es la OMS actúa por parte de pronto afianzando absolutamente todos los estudios que se le tienen. Me imagino que al igual que la carne van a tener su proceso ISO de calidad y cada uno de los conceptos. Ya más adelante, de pronto en 10 años, ya no tengamos la carnicería, ya tengamos la in insectecería, una cosa así por el estilo, ¿no? Ya como que, bueno, vaya y tráigame un kilo de saltamontes en vez de ir por un kilito o una pedazo bastante grande de roast beef, ¿sí? Bueno, es que justamente una de las cosas que se tiene en cuenta también dentro del vegetarianismo y el veganismo es que no se consume la cantidad o no hay una ingestión como tal perdón, no hay una ingesta suficiente de proteínas y vitaminas. Ya con estos estudios se está demostrando que los insectos tienen absolutamente todo eso, que no sufren al igual que los animales como las vacas, los cerdos, las liebres, las gallinas y demás. Eh, y pues nada, ya ahora hoy en día pues se imaginarán ustedes teniendo todos pulgas de pronto en la cama, atrapando y de una vez comida para el desayuno al día. Este, pero bueno, nada. En Colombia, como les estaba comentando anteriormente, existe una comida muy conocida que es en una zona aledaña o cercana a Venezuela, eh, el Santander. Hay hormigas que se le llaman hormigas culonas, ¿sí? Estas hormigas culonas se reconocen básicamente porque la cola es mucho más grande que todo el cuerpo. Las tuestan vivas, ¿sí? En pailas, en sartenes grandísimos, gigantes, en woks. Y una vez que ya están en su punto, las empacan en paquetitos y las salen a vender produciendo muchísima ganancia. Especialmente pues porque lo único que tienen que hacer es encontrar un nido de este tipo de hormigas y se sacan la lotería de esa forma. Vamos a mirar, yo en lo principal, o sea, a mí me supo a maní cuando comí, cuando me alimenté de eso, pero lo que no me gustó fue sentir de pronto el cascarón dando vueltas por mi boca, se imaginarán. Un gustito algo extraño.
Pero sí, las he consumido, me gustaron como lo dije anteriormente, como lo dice Marisa, todo de pronto va en la receta y en las formas en las que esto se cocine, en las formas en las que se haga. De pronto, cuando vayamos a Corrientes ya vamos a tener una receta hecha por parte de Marisa del Mojojoy, algo así bien rico como esto, ¿sí? Algo bien delicioso, en donde, o inclusive, bueno, ahí va otro dato también súper importante. Em, para los años 90 más o menos, 91, en Corea del Norte hubo una hambruna. Murieron millones de personas. Estos datos prácticamente pues no fueron informados. Lógico, ustedes saben que Corea del Norte es un país hermético en absolutamente todos los sentidos. Y durante una temporada no recibió la ayuda económica por parte de de los diferentes países que lo están apoyando, ¿sí? Como lo es China y Rusia, quienes lo han mantenido y han ayudado en muchos aspectos, no solamente económica, sino en diferentes aspectos a Corea del Norte. Entonces, muchas de las personas que murieron se vio que en su totalidad, pues la mayoría o todos murieron de inanición, o sea, de la consumición cero proteínica y vitamínica. Pues los que sobrevivieron gracias a una dieta con base en pasto, vegetales e insectos. Y hoy en día todavía estas personas viven, ¿sí? Lo están viviendo para contar. Lógico, no para contar al resto del mundo, pues porque Corea del Norte sigue siendo un país netamente hermético, de donde no se sabe absolutamente nada, pero pues estas informaciones salen a raíz o se ven a raíz de las personas que han podido salir, que han podido migrar o que se han podido escapar más bien del régimen y que han contado por medio de libros, por medio de entrevistas y por medio de diferentes cosas cómo se vivió esa temporada de hambruna durante esos años. Estaría buenísimo. Voy a mirar de pronto si hay algún libro por ahí de alguno de los de quienes se escaparon de Corea del Norte para compartir con ustedes de pronto el testimonio de alguna de estas personas, cómo fue necesario de pronto la ingesta de insectos para su dieta normal y para poderse mantener. Hoy en día países como la India, por ejemplo, que es uno de los países con comidas más extrañas del mundo, se tiene en cuenta, por ejemplo, que ellos no consumen carne roja, ¿sí? Las vacas para ellos son sagradas. Los cerdos no son sagrados, pero se consumen muy poco, en muy bajas cantidades, pero lo que son vegetales e insectos, eso sí, le pegan, pero con todo el gusto del mundo, cosa que tienen su propio mercado, se pueden ir cuando nosotros vayamos a India, cuando tengamos la posibilidad de pegarnos el viajecito hasta allá, vamos a tener una dieta prácticamente a base de insectos o de seguro vamos a tener la posibilidad de comernos alguno. Comidas para niños, también las hay. Chupetes con alacranes adentro. Golosinas netamente hechas a base de insectos. Y son comidas con las cuales ellos ya crecen y se generan con una total normalidad. Eso es justamente lo que nos espera para unos próximos años, ya que los países que están entrando en absolutamente todos estos cambios y los marcos diferentes, por ejemplo el marco de París, el marco Sendai y todos estos, pues justamente han venido trabajando con el objetivo no solamente de disminuir los riesgos, sino para disminuir también la huella de carbono que se ha venido generando desde nuestros antepasados, desde muchas generaciones anteriores. Es más, se tiene en cuenta más o menos que han sido cerca de 10 generaciones las que de allá para acá han venido destruyendo absolutamente todo a su paso, pero absolutamente todo sin dejar absolutamente nada levantado. Entonces ya nos llega el momento de cambiar la historia y de darle una vuelta contundente absolutamente a todo esto. ¿Cómo?
reducción de plásticos o cambio de plásticos a unos plásticos biodegradables y reciclaje de otro tipo de plásticos, alejando absolutamente todo este tipo de materiales de los océanos y de las diferentes aguas que nos están alimentando, porque estamos consumiéndonos, como lo vimos anteriormente con el tema de los microplásticos. Por otra parte, la huella de carbono, como lo estaba diciendo, que si la res genera más carbono en toda su vida que un solo auto, imagínense, por ejemplo, lo que hace el cerdo, que el estiércol del cerdo literalmente se queda en donde él está viviendo, y esto genera muchísimo más carbono. Eh, ¿Qué otras cosas? La reducción lógico de las comidas y de la ingesta de comidas de carnes rojas también es uno de los temas que se viene tratando. Y pues lógico, una de las organizaciones que viene en pie trabajando con absolutamente todo este tipo de cosas, estudios y adelantando estos materiales, pues es directamente la Federación de Alimentación de la ONU, que viene trabajando con todo este tema. Así que bueno, ¿ustedes cómo se imaginan en un futuro el hecho de ver que todas estas comidas ya las vamos a tener en nuestra mesa? ¿Se resisten? Sí. Claro, a ver, pasa que hay un punto también ahí dentro de todo esto y es un pensamiento ya propio, cosa que no debería estarlo haciendo en una clase, pero pues es un pensamiento muy común y es el hecho de pronto de, en algún momento yo pensé en hacerme vegetariano, ¿sí? De pronto la fuerza mental y las ganas de hacerlo eran bastante fuertes, pero lo que más me ganó y lo que más me llevó en sí a omitir esta situación es que en principio el veganismo necesita de otro tipo de proteínas. Entonces, cuando no, el cuerpo no puede recibir este tipo de proteínas que necesariamente se las da la carne porque somos omnívoros y la evolución nos hizo llegar hasta acá, entonces tiene que consumirlas de otra forma, con unos sustitutos, y esos sustitutos están preparados en forma de cápsula. Entonces pues ahí mi hígado es el que está recibiendo absolutamente toda esa cantidad de vitaminas y minerales y toda esta vaina que estoy haciendo, y a la final para más adelante va a ser mi salud también la que se va a ver afectada, todo por comer entre comillas bien. Ahora, la parte económica, que eso justamente en eso no lo piensa la persona vegetariana, es el hecho de pronto de pensar en que, porque si fuera por los vegetarianos todos seríamos como ellos, ¿sí? Ahora, alguien se quiere imaginar de pronto los mercados de las exportaciones de las familias que viven con base en las carnes, ¿qué pasaría con todos ellos? Por ejemplo, se va a acabar, se van a acabar, van a haber miles y millones de personas que van a necesitar o que necesitan, lógico, sobrevivir de este tipo de mercados, ¿sí? Partiendo desde la persona que los cuida y que está con esas cabezas de reses desde que nacen hasta que se los llevan directamente al matadero, vamos a tener muchísimas familias que pasan por las manos o que esa res pasa por las manos de muchas familias para llegar hasta nuestra mesa, ¿sí? Distribuidores, empresas de logística, transporte, así sea del matadero directamente que llegue a la carnicería y de la carnicería a su mesa. De todas maneras pasó por aproximadamente 4 o 5 manos, familias que se están alimentando con base, lógico, en ese plato de comida que usted está teniendo en su mesa. Entonces imagínense el hecho, si solamente una sola familia, perdón, un solo plato está alimentando 5 familias, ustedes imagínense el cambio que puede llegar a generar el hecho de que no se consuma por completo carne en el mundo. El golpe para el desequilibrio económico sería impresionante. Entonces, desde mi caso y desde mi punto, considero que eh, para no afectar directamente a toda la economía,
para no afectar absolutamente todas estas cantidades de cosas, los cambios tienen que ser paulatinos y tienen que ser de a poco. Cosa que estas nuevas generaciones se vayan adaptando y se vayan empezando a equilibrar con base en estas nuevas formas de comida, ¿sí? Y por otra parte, pues que el planeta en sí va a empezar a descansar. Por desgracia, eso va a ser en unos próximos años. Ojalá que ya no sea suficientemente tarde como para que el globo terráqueo nos soporte unos añitos más, ese tipo de cambios. Así que bueno, este era el taller que les quería compartir en esta noche. Y tener en cuenta, lógico, que dentro de la supervivencia esto nos puede llegar a salvar la vida. Un tronquito caído, donde se vea de pronto un proceso de descomposición, lo más seguro es que vamos a tener una buena cantidad de insectos, de orugas, de animalitos que nos pueden estar sirviendo para la consumición animal y que estoy completamente seguro que que no va a generar daño en el medio ambiente. En cambio, si nosotros de pronto nos alimentamos de las aves, como yo les estaba diciendo la otra vez, aves que son muy pequeñas, que la cantidad proteica que nos está entregando no es nada, pero que el daño que le estamos generando al medio ambiente es bastante grande. Entonces es preferible ahí sí pensar de pronto en una consumición con base en los diferentes insectos. No sé si tienen alguna pregunta. Seguro, seguro que sí. Bueno, no sé si alguno de ustedes de pronto tiene algo que comentar, algo que decir, preguntas al respecto o algo así por el estilo. Ya estoy editando el video en donde les estoy explicando absolutamente todas estas cositas del trabajo final eh, para poderlo subir. Dímelo. Ya tenemos a la carnívora del grupo. Ya sabemos a quién nos tenemos que bajar primero para que no nos bajen a nosotros. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo al respecto? Sí, sí. Ujú. Sí, claro, está a base de... O sea, el componente orgánico que tiene un chisito es muy, pero muy escaso.
En la gran mayoría de los casos de los chisitos y de este tipo de materiales empaquetados, se ve es en principio una gran cantidad de químicos, ¿sí? Porque en realidad no se está consumiendo queso, se está consumiendo un sustituto con sabor a queso. Y por otra parte, lo único que se está consumiendo también son químicos y diferentes elementos que lo que hacen es soplar ese material orgánico, eh, y ya, o sea, no se está consumiendo mucho. Colesterol, grasas trans por cantidades, químicos y cuestiones inorgánicas que no le hacen nada, para nada bien al cuerpo. Es más, son justamente elementos cancerígenos, ya de acuerdo establecido por la OMS. Muchos de estos elementos, especialmente los chesitos, son material cancerígeno. No sé por qué todavía se sigue a la venta. Me imagino que las grandes industrias justamente son las que también ponen ahí plata a los gobiernos para que se le permita el proceso de este tipo de alimentos. Por desgracia es así. Pero bueno, esperemos que eso cambie en algún momento. Como les digo, eso es una cuestión de conciencia, netamente de conciencia. Si nosotros como padres o como abuelos inclusive les inculcamos a nuestros hijos y a nuestros nietos ese tipo de comidas como para salir del paso o como para la consumición dentro de la merienda y dentro de la comida y que se lo tenemos que dar sí o sí, pues ellos van a crecer lógico con eso y pues ya más adelante cuando tengan alguna enfermedad por el estilo pues no vamos a poder decir absolutamente nada. Tengamos en cuenta y partamos también que todo tiende una cadena, en donde también la farmacología y demás también tiene que ver muchísimo en ese sentido, ¿sí? Entonces la industria farmacológica puede que también tenga un poquito de la mano metida por ese lado, que es una de las industrias más grandes en el mundo. Qué bueno saber eso. Mira que no lo sabía. Qué bueno. Eso está espectacular. Ujú. Y sí, pues empecemos a agarrar todas las cucarachas de aquí para abajo, ¿sí? Y las vendemos en los colegios. Ya las vamos fritando y las vamos... Cucaracha bañada en chocolate. De esa forma de pronto... Ya sabemos que el chocolate tiene insectos y con otro insecto más, entonces como que no hay ningún problema. Bueno, el café, el chocolate y todo ese tipo de alimentos de pronto que vienen de las plantas, vienen directamente con insectitos. Es más, eh, tendría que mirar un estudio, se los voy a compartir, es más, me queda como tarea saber cuántos insectos se come una persona en toda su vida mientras duerme. Porque mientras dormimos también comemos, aunque no lo crean. Que se le metan una cucarachita o una arañita de esas pequeñitas, pulgas, cosas así por el estilo, también se meten a la vía y siga comiendo y siga durmiendo tranquilamente. Hay un estudio, hay un estudio de eso, aunque no me lo crean. Así como hubo un estudio en donde se dieron cuenta que era primero si el huevo o la gallina. Créanme. Hubo alguien que se encargó de saber qué era primero. Desocupe.